Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio una vez más estar con ustedes compartiendo este maravilloso estudio del libro a los Proverbios. Recuerde que esta es su mejor arma. Recuerde que la palabra de Dios es la que le puede guiar, la que puede fortalecer, ¿cierto? Y sobre todo, en el momento que tenemos que tomar decisiones, he aquí el arma más poderosa, la escritura. Amados, la semana pasada terminamos el capítulo 4, ¿ya? Y hoy comenzaremos el capítulo número 5. Lo voy a invitar que inmediatamente usted puede abrir su Biblia, esperando que usted la tenga ya a mano. Vamos a ver del versículo 1 al 14, Proverbios 5. Dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel a su paladar y es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de lo que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y no los raudales de tu propio pozo. Ahora, mis hermanos, siguiendo la misma idea, ¿cierto? De este joven que sale a enfrentar la vida ya con una base, ¿cierto?, dada y establecida en su hogar. Ahora tiene que enfrentar diferentes circunstancias. Y un personaje, ¿cierto?, que ya habíamos nombrado en capítulos anteriores, ¿cierto?, era la mujer extraña, ¿cierto?, y los cuidados que teníamos que tener con ella. Y hoy vuelvo a retomar, ¿cierto?, este personaje, este capítulo, ya en una etapa en el cual, bueno, a lo mejor la gran mayoría de nosotros estamos en esa etapa, que es el matrimonio, ¿ya? Entonces, lo importante, ¿cierto?, es que el joven, ¿cierto?, reciba este consejo, el consejo de la palabra de Dios, ¿ya? Y que la invitación es que viva una vida pura por el bien de su propia familia, la cual está formando, ¿ya? No solamente encontraremos, ¿cierto?, los consejos para mantener, ¿cierto?, la base de la sociedad, que es la familia misma, ¿ya?, sino que también dentro de la relación matrimonial. Incluso aquí habla con respecto a la educación sexual que Dios, ¿cierto?, nos da y nos aconseja, ¿ya?, para que evitemos efectos dañinos para nosotros mismos, para nuestro cónyuge y por supuesto para la familia, ¿ya? Entonces, por eso que esta instrucción, ¿cierto?, necesitamos hoy en día, ¿cierto?, más que nunca, escucharla, ¿ya? Es muy importante, ya que Dios, ¿cierto?, nos invita a vivir una vida pura, ¿cierto?, por el bien del hogar, ¿ya? Leamos el versículo 1 y 2. La educación sexual de Dios, ¿ya? Hijo mío, está atento a mi sabiduría y inclino tu oído a mi inteligencia, para que guardes discreción y tus labios conserven la ciencia. Primero, estar atento, ¿ya? Estar atento a qué? A mi sabiduría, la sabiduría del Padre, ¿ya?, la sabiduría que es la palabra de Dios. No solamente estar atento, sino que también inclina tu oído, ¿ya?,
Mire, nosotros escuchamos durante el día muchos sonidos, ¿ya? Incluso podemos voces, pero cuando nosotros queremos poner atención, ¿cierto?, a un sonido en especial, nosotros dirigimos o inclinamos el oído en esa dirección, porque queremos, ¿cierto?, escuchar eso específico, aquello que nos llama la atención. Entonces lo que Dios dice es que estemos atentos a la palabra de Dios, la sabiduría, ¿ya? Y inclina, o sea, dirijamos nuestro oído, ¿cierto?, a la voz de Dios. ¿Para qué? Para que podamos escuchar, ¿cierto?, sabiduría, ¿cierto? De ahí proviene la sabiduría y la inteligencia, para que guardes discreción, ¿ya? Y tus labios conserven la ciencia. O sea, discreción, saber cuándo actuar, ¿ya? Y cómo actuar, ¿ya? Y tus labios conserven la ciencia. Dice, las palabras, dice, hijo mío, dice que cuando dice, en esta parte se dirige nuevamente, ¿cierto?, un padre a su hijo, a este joven, ¿ya? Este personaje, ¿ya? La sabiduría, ¿cierto?, ofrece a este joven, ¿cierto?, venir a la escuela y aprender de ella, ¿ya? Recuerde que el capítulo anterior se dirigía, ¿cierto?, ese capítulo contra el hombre malvado, o sea, las malas amistades, ¿ya? Pero en este capítulo la advertencia va hacia la mujer extraña o la mujer extranjera, ¿ya? Esa mujer, ¿cierto?, que pertenecía a otro pueblo, ¿ya? Y se había dedicado a la prostitución, o sea, a la unión ilícita, ¿ya? Recordemos que dentro de la ley de Israel, ¿cierto?, está la prohibición de que cualquier mujer israelita, ¿cierto?, practicara la prostitución, y aquella que lo ejercía era tomada también como una mujer extraña, ¿ya? Entonces Dios, ¿cierto?, les dijo que no cayeran, ¿cierto?, en la inmoralidad, ¿ya? Lamentablemente, bueno, hubieron algunos casos, ¿cierto?, que se dieron, pero el llamado es a evitar, ¿cierto?, la prostitución o la unión ilícita, ¿ya?, de el Hijo de Dios, ¿cierto?, eh, con otra mujer, ¿cierto?, que no sea su esposa, ¿ya? Proverbios 2:17, ¿cierto?, nos decía cuando aquel, ¿cierto?, aquella mujer que abandona a su compañero de juventud y se olvida del pacto de su Dios, pero aún, ¿cierto?, en ese caso la mujer era considerada, ¿cierto?, como una extraña, ya que había abandonado, ¿cierto?, las normas o las leyes de Dios, ya aquella que se había alejado, ¿cierto?, había abandonado su compañero de juventud y se había dedicado a este oficio, ¿ya? Era considerada como una extraña, ¿eh? Es por eso que tenemos que ser fieles y leales al Señor, ¿ya? Estos conceptos apuntan a la fidelidad. Si Dios es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles. Dice el verso 3 al 6. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. Pero su final es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se dirigen al sepulcro. Sus caminos no son firmes, no los conoce, ni considera el camino de la vida. Primero, como todo, digamos, como nos pinta el mundo hoy en día las cosas. Todo al principio es bonito, todo es llamativo. ¿Ah? Es como le mencioné la semana pasada, este gran parque de diversiones, ¿ah? Con luces, con música, con juegos, es muy atrayente, pero cuando uno se mete en este parque, se va a dar cuenta de que las luces se van apagando de a poco hasta llegar a la tiniebla o a la oscuridad, ¿ya? Entonces, la mujer, ¿cierto?, extraña, destila miel a su paladar, es más suave, dice, que el aceite, pero su final, ¿ya?, el camino de los malos, recuerde, ¿ah? Pero su final es amargo como el ajenjo. El ajenjo es muy amargo, y de hecho, el ajenjo, ¿ya?, va a tener parte en el juicio final del Señor, ¿ah? Hay un juicio del Apocalipsis, ¿ya? Dice que caerá una estrella sobre las aguas, ¿cierto? Y esta estrella se llamaba, o sea, gran meteorito se llamaba Ajenjo, y dice que pone amarga todas las aguas, y todos los hombres que vivían, dice, que bebieran de esa agua morirían, ¿ya? O sea, imagínense, será un final amargo como el ajenjo, ¿ya? Dice agudo como espada de dos filos. Mire esta comparación, esta descripción, ¿cierto? Lo encontramos también cuando se describe la Biblia, la palabra de Dios, que
una espada, ¿cierto?, de dos filos. Pero así también la diferencia entre eh, esta mujer, ¿cierto?, y la palabra de Dios es que esta mujer hiere, pero cuando hiere, ¿cierto?, no tiene el poder para sanar, sino que esa herida, ¿cierto?, es una herida de muerte. Al contrario de la escritura, que muchas veces tiene el poder para herirnos, pero es para poder mirar, ¿cierto?, nuestro pecado, pero cuando sale, ¿cierto?, una vez que sale de nuestro cuerpo, la palabra, ¿cierto?, tiene el poder para restaurarnos y para sanar, ¿ya? Es importante, ¿cierto?, que entendamos, mire, hay tantos casos de enfermedades sexuales, mis hermanos, por ejemplo, la sífilis, ¿ya? Cuando una persona tiene diferentes parejas, ¿cierto?, eh, sexuales, todo eso tiene una consecuencia, mis hermanos, ¿ah? Al principio puede parecer divertido, quizás nueva experiencia, un sinfín de cosas, pero lo que uno siembra, cosecha. Esa es una regla, mis hermanos, una regla de vida que la podemos emplear en cualquier área, ¿cierto?, de nuestra existencia. Y fíjese que la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, mis hermanos, es terrible, ¿ah? Es una llaga, mis hermanos, es una herida, es una enfermedad bacteriana, ¿cierto?, que se transmite por vía sexual, ¿ya? Que puede llegar, fíjese, esa bacteria, llegar al cerebro, provocar parálisis, ceguera, mis hermanos, y sordera, ¿ya? Imagínense. Entonces, eso también, ¿cierto?, es lo que se nos advierte acá de la palabra del Señor, que tengamos cuidado, ¿cierto?, con la infidelidad, ¿cierto? Mire, la novedad excita, pero, ¿cierto?, lamentablemente, las consecuencias, mis hermanos, que tienen, ¿cierto?, al tomar una mala decisión, no solamente puede causar el mal a quienes nos rodea, ¿ah?, una separación, sino que también vemos que es un mal para nuestra propia salud, ¿ah?, física, ¿ya? Dice, luego los versículos 11, 7 al 11, dice lo siguiente: ahora pues, hijos, escuchadme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. No sea que des tu honor a extraños y tus años a alguien cruel, y no sea que los extraños se sacien de tu fuerza, que tus trabajos queden en casa ajena, y que gimas al final, cuando se consuma tu carne y todo el cuerpo. ¿Ya? Esta es una advertencia que se le hace a este personaje, a este joven, ¿ya? ¿Ya? Y se nos describe, ¿cierto?, ya aquí tal cual, ¿cierto?, las consecuencias de una infidelidad o caer, ¿cierto?, en las garras de esta mujer extraña, ¿ya? El lamento, ¿cierto?, va a ser terrible, un lamento que realmente consume a la persona, ¿ya? Y es por eso que es importante, mis hermanos, que seamos fieles y fieles a Dios, y por supuesto, los que están casados, ser fieles a su esposa y a su esposo, ¿ya? Vemos hoy en día tantas enfermedades, mis hermanos, por consecuencia de infidelidad o de transmisión sexual, mis hermanos, cuando no se tiene una pareja estable. Es terrible, vemos el SIDA, mis hermanos, eh, digamos, países que realmente es desproporcional, ¿cierto?, los contagios de este virus. Más adelante dice, y digas, el verso 12 al 14, y digas, ¿cómo pude aborrecer el consejo? ¿Cómo pudo mi corazón menospreciar la reprensión? No escuché la voz de los que me instruían, ni a los que me enseñaban incliné mi oído. Casi en el colmo del mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación, ¿ya? Dios no puede ser burlado, ¿ya? La idea es que Dios hoy nos advierte, y lo que Él quiere es que no pronunciemos estas palabras después, mis hermanos, dice, para que después no digamos, ¿por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no incliné el oído? ¿Por qué menosprecié el consejo del Señor? ¿Ya? Dice acá este pasaje, ¿cierto? Nos dice el desenlace de esta vida, ¿cierto? Una vida malograda, ¿cierto? Que creemos que en esta sociedad eh,
actual, ¿cierto? Está cosechando, ya que lleva una vida desenfrenada, cada uno hace lo que quiere, ¿ya? Pero realmente es lo que está sembrando, ¿ya? Una sociedad que realmente realza la inmoralidad, ¿ya? Por supuesto, por la falta de la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ya? Por eso que no tenemos que llegar, ¿cierto?, a lamentar, ¿cierto?, si hoy estamos siendo aconsejados, ¿ya? El remordimiento de no haber hecho caso, ¿cierto? No darle importancia al consejo de Dios por haberlo despreciado, ¿cierto? O haber sido rebelde, mis hermanos, las consecuencias son, ¿cierto?, terribles, ¿ya? Es importante que hoy podamos escuchar la voz de Dios y que podamos ser fieles y leales, ¿ah? Leales al Señor. No dejemos que la mujer extraña, ¿cierto?, nos desvíe del camino que Dios nos ha trazado. A lo mejor esto lo podemos llevar no solamente al matrimonio, ¿cierto?, cuando hay infidelidad, sino que también nosotros podemos ser infieles al Señor. ¿Cuántas veces Dios, ¿cierto?, comparó a Israel, ¿cierto?, como la mujer adúltera, ¿ya?, que traicionó, ¿cierto?, que falló, fue infiel al Dios que le salvó, al Dios, ¿cierto?, que la llamó para ser su pueblo o su novia. Así, por eso nosotros tenemos que ser fieles. Si Dios es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles. Entonces, termino con esto, palabras del Salmo 95, versos 7 y 8, que dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis, ¿cierto?, vuestro corazón, ¿ya? Si hoy he escuchado la voz de Dios, no endurezca su corazón, sino por el contrario, pongamos por obra lo que Dios, ¿cierto?, hoy nos habla y no tengamos que lamentar, ¿cierto?, pronunciar este lamento, ¿cierto?, de que por qué, ¿cierto?, no escuché el consejo, por qué, ¿cierto?, no puse atención o menosprecié la reprensión del Señor. Seamos fieles, seamos leales al Señor. Miren, muchas cosas que en el momento son bonitas, nos llaman la atención, pero lamentablemente, ¿cierto?, como dice la escritura, el término es caer al Seol, o sea, el lugar de los muertos, es a muerte. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias a Dios por este estudio que hemos tenido el día de hoy. Que el Señor les bendiga.